¿Qué tal? De nuevo sin mentiras. El gobierno de Venezuela a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha hecho importantes anuncios el día de hoy. Vamos a dejar correr, quitamos el audio, dejamos correr el video. La vicepresidenta se reunió con toda la banca de Venezuela porque recuerden que dentro de pocas horas va a entrar en vigencia el nuevo cono monetario de Venezuela, con la supresión de 6 ceros. Una participación que hizo la vicepresidenta de unos 15 minutos aproximadamente. Yo te voy a resumir lo que ella dijo, los 7 anuncios más importantes, pero también te voy a colocar un audio para que tú valores esa participación. Uno de los primeros anuncios que dijo es que el valor del bolívar no se va a ver afectado. Es decir, el bolívar, como actualmente tú lo conoces, no va a valer más, no va a valer menos. Simplemente se le va a quitar 6-0 al actual cono monetario. Segunda de sus intervenciones, van a ofrecer moneda física, monedas de 0.50, 0.25, que es el equivalente a 500.000 bolívares actuales y a 250.000 bolívares actuales. Tercera de las informaciones que dio la vicepresidenta de Venezuela: los nuevos billetes, así como los viejos billetes que usted ahorita mismo tiene en sus manos, van a coexistir. Los nuevos con los viejos y viceversa. Es decir, los billetes que actualmente están en circulación no van a perder su valor. Quítese de la cabeza de que si ahora usted tiene un billete de 1 millón de bolívares, ya no va a valer nada. 1 millón de bolívares va a valer o va a ser el equivalente a un bolívar digital. Cuarta de las informaciones, el mercado cambiario. La compra y venta de divisas en Venezuela se va a mantener de manera inalterable. Van a continuar funcionando las mesas de cambio para compra y venta de las distintas divisas que coexisten en el país. Sexta de las informaciones que dio la vicepresidenta. La idea, según dijo, es llevar la actual banca pública, promoverla, modernizarla hacia la banca digital, que todo sea digital acá en Venezuela. Sexta de las informaciones, entre el 4 al 10 de octubre, óigase bien, desde el 4 al 10 de octubre que es semana radical, los bancos van a abrir sus puertas. Van a estar abiertos de par en par para que usted vaya a solucionar cualquier inconveniente que tenga con el nuevo cono monetario y con la nueva reconversión en Venezuela. Van a comenzar a circular los nuevos billetes a partir de esa fecha, entre el 4 al 10, a partir del 4 de octubre van a comenzar primero con los billetes de 5 y 10 bolívares, es decir, billetes el equivalente a 5 millones y el equivalente a 10 millones. Pero aquí viene la información más importante que dio la vicepresidenta. La información más importante es que entre el jueves 30 de septiembre a las 8 de la noche y hasta el día viernes 1 de octubre a las 6 de la mañana, es decir, en un lapso aproximado de 10 horas, la banca pública y la banca privada dejará de prestar servicio para hacer la adecuación al nuevo cono monetario. Por 10 horas no va a haber banco en Venezuela. Va a haber todas las operaciones, van a estar cerradas por 10 horas. Repito, 30 de septiembre, 8 de la noche, 1 de octubre, 6 de la mañana, se reapertura la banca. De todas formas, vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta al respecto. Adelante. 30 de septiembre, a partir de las 8 de la noche. Debe saberlo
nuestro pueblo. A partir de las 8 de la noche, toda la banca entra en una pausa operativa. Jueves 30 de septiembre, 8 de la noche. La banca entra en una pausa operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que durante algunas horas van a estar sin sistema digital para el uso de la población. Pero a partir del viernes 1 de octubre a las 6 de la mañana se irán incorporando gradualmente los sistemas de los distintos bancos, tanto públicos como privados. Es decir, vamos a tener una pausa operativa. Bueno, manden las informaciones que dé al lugar, cuáles son las dudas, comentarios al respecto, para ver si a través de nuestra comunidad vamos entre todos resolviendo cada una de estas dudas. Muchas gracias y será hasta la próxima.